Les invito a buscar, por favor, la carta de Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Quisiera que leyéramos juntos los versos 13 y 14, pero les voy a pedir por favor que me acompañen a leer solo los versos 13 y 14 juntos. Yo voy a leer desde el verso 1. Y cuando llegue al verso 13 y 14 lo vamos a leer dos veces. ¿Sí, hermanos? Por favor, dos veces. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Juntos, hermanos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De nuevo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, es un honor estar juntos en tu casa este día, porque es tu día, Señor, en el que la iglesia se congrega para adorarte. Y damos gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es siempre un manantial de agua fresca a nuestro corazón sediento. Y damos gracias, Dios, porque hoy particularmente como iglesia estamos muy agradecidos, Dios, porque la vida nos ha sido dada como iglesia, porque nos has otorgado, Señor, el honor de ser tu iglesia. Nosotros, que no éramos pueblo, Señor, hoy somos tu pueblo. Nosotros, que no éramos parte de tu iglesia, hoy somos esta iglesia bautista, Fuente de Agua Viva. Y te alabamos, Señor, y te bendecimos por la misericordia, la fidelidad, la presencia, el amor, el perdón, toda la gracia derramada sobre esta iglesia, particularmente durante estos años, Señor, que nos has concedido serlo. Tú has sido bueno, Señor. Y tu misericordia, Padre, la hemos palpado todos los días durante 32 años. ¿Cómo no hoy, Señor, venir a decirte gracias por tanta fidelidad? Gracias, Señor, porque aunque nosotros hemos sido infieles, tú has sido fiel. Porque tú has permanecido fiel, Señor, y porque tu fidelidad, Padre, es
sobremanera abundante, Señor, esta iglesia está de pie. Gracias, Señor, porque a ti te debemos, Señor, lo que somos. Esta no es obra humana, Señor. Esta es obra de Dios. Y damos gracias a ti, eterno Dios, por todo lo que tú has sido durante 32 años para nosotros como iglesia cristiana. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Al llegar a un aniversario más, es necesario reconocer, hermanos, que en medio de todo lo que hemos vivido como iglesia, hemos podido ver que es solo por la misericordia de Dios que esta iglesia permanece. Porque aunque hemos pasado tiempos difíciles, solo la fidelidad de Dios, de nuestro gran Señor, ha podido sostenernos y ayudarnos a continuar. Porque nuestra permanencia aquí solo puede ser gracias al amor y al poder de Dios. El tema de esta reflexión, hermanos, es: olvidemos el pasado y vamos hacia adelante. De acuerdo a los especialistas en la conducta de la iglesia cristiana, esta etapa de la iglesia es una de las más difíciles en cuanto al efecto que ha dejado en muchos cristianos la pandemia que inició hace 3 años atrás, prácticamente casi 3 años atrás. De acuerdo a uno de esos especialistas, pareciera que la experiencia de la pandemia en lo relacionado con la salud y la vida física no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero dice este hermano que es todo lo contrario, tiene mucho que ver. Durante todo el tiempo, durante la pandemia, que la pandemia estuvo en el nivel más peligroso, todos tuvimos que aislarnos. Y ese aislamiento forzoso trajo también en todos los niveles de la vida cotidiana, incluyendo, hermanos, la espiritual, que la gente nos acomodamos a nuevas formas de conducta. Tuvimos que modificar formas de vida, patrones de vida y estar en casa, lo cual para muchos era algo muy complicado durante este tiempo de pandemia. Y dicen los especialistas, este acomodamiento cambió emocionalmente la conducta y hábitos de muchas personas que luego de volver a la normalidad, o lo que se ha llamado ahora la nueva normalidad, han tenido que batallar para romper con el hábito de estar encerrados y volver a la calle otra vez, a las actividades diarias como solía ser antes de la pandemia. Y para muchos esto ha tenido que ser una lucha muy fuerte. No ha sido fácil para la mayoría de las personas volver a acomodarse a la nueva forma de vida que ha dejado la pandemia y que todavía está con nosotros. Y una de las áreas que ha sido más afectada, dicen estos hermanos, ha sido especialmente la espiritual. Muchos cristianos han adoptado a raíz de la pandemia un estilo de vida virtualizado. Es decir, que si bien muchos cristianos han tenido que salir forzosamente ahora, como lo fue forzoso encerrarnos, ahora dice forzosamente salir, a cumplir con las obligaciones fuera de casa, lo cual hacían también desde su casa, pero ahora que han tenido que salir y hacerlo fuera de casa, eso ha afectado mucho. Muchos cristianos han preferido elegir quedarse en casa y simplemente presenciar, por esa misma razón, el culto vía internet, porque emocionalmente se acostumbraron a estar desconectados del compañerismo físico con la iglesia y demasiado conectados, dice este hermano, con el aislamiento de la iglesia. Lo que era normal antes de la pandemia, estar en contacto con la iglesia, se volvió ahora una desconexión de la iglesia. Todo esto pues son cosas que antes no se tenían, que la iglesia cristiana no había padecido, porque se batallaba, porque siempre ha habido hermanos, personas que se ausentan, que dejan de asistir, que no van, que por alguna u otra razón hay que animarles, visitarles, preguntar y saber por qué no están asistiendo y tratar de ayudarlos, convencerlos y que el Espíritu de Dios los traiga de nuevo a la comunión con la iglesia. Eso se había dado siempre, pero ahora la raíz de ese ausentismo, dicen, es el hecho de ya no querer salir de casa,
porque no ven la necesidad de ir porque tienen el culto en casa y entonces mejor se quedan. Decíamos hace 8 días el culto en pijama, ¿verdad? El culto en pijama. Pablo fue un hombre amante de Dios, un hombre entregado a Dios desde el comienzo de su encuentro con Cristo y hasta el último de sus días, un hombre por completo, hermanos, dado al servicio a Dios cada día de su vida. Y en ese texto que leímos ahorita aquí en Filipenses 3, Pablo en los versos 13 y 14 enfoca algo que es muy particularmente especial para nosotros como iglesia cristiana Fuente de Agua Viva. Pablo, hablando de sí mismo, dice: yo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Y quisiera compartir con ustedes brevemente 3 puntos que a raíz de ese texto podemos hoy, hermanos, en los que podemos meditar. El primero de ellos es: necesitamos examinar cómo está siendo nuestro caminar con Cristo cada día. Necesitamos evaluar, examinar cómo está siendo nuestra experiencia de caminar con Cristo cada día. Aquí mismo en este capítulo, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, Pablo dice estas palabras: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice él, hasta el día de Jesucristo. En el tiempo de Pablo, cuando él escribió esta carta, obviamente no había esta clase de crisis, una pandemia como esta, pero sí había persecución. Sí había mucha intolerancia hacia el cristianismo y aún así muchas personas al escuchar el mensaje de salvación lo creían, lo abrazaban con fe y se integraban a las iglesias locales que en ese tiempo se habían esparcido por todos lados ya, gracias a Dios y por el trabajo que Dios hacía por medio de Pablo y otros cristianos. Ya había muchas iglesias en muchas partes de ese mundo conocido. Esos cristianos se integraban a esas iglesias locales y se esperaba que en ese desarrollo de su nueva fe todos y cada uno de ellos crecieran y fuesen cristianos saludables, que permaneciesen unidos a esas iglesias locales y entonces sirvieran al Señor comprometidos, haciendo cada quien su parte como iglesia, en lo individual y en lo colectivo. Y Pablo dice que sin duda alguna Dios respondería a ese compromiso personal y colectivo de cada creyente, de cada iglesia, llevándoles a alcanzar en lo individual la madurez espiritual, que era el propósito final para cada uno de los creyentes y que lo es también hoy para nosotros como iglesia actual. Hoy estamos celebrando, hermanos, un aniversario más y hemos llegado a esta altura de la existencia de la iglesia del Señor gracias a Él. Estamos celebrando pues un aniversario más, gracias a Dios, y como dije al principio, hermanos, estamos aquí solo por la misericordia de Dios. No es porque nosotros seamos buenos, hermanos, ni seamos muy capaces para hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, porque en el transcurso de la vida de la iglesia, en el desarrollo del trabajo que como iglesia tenemos, nos hemos dado cuenta, comenzando conmigo obviamente, que somos demasiado incapaces de hacer lo que Dios dice. Somos demasiado inútiles en el servicio a Dios. Y es Dios quien nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas y nos ha habilitado para que podamos servir y para que la iglesia del Señor permanezca a pesar de todas las cosas que podamos imaginarnos que han sucedido durante 32 años. Dios ha sido bueno con esta iglesia, hermanos. Solo la misericordia de Dios, solo la paciencia y el amor de Dios han sido suficientes para que nosotros estemos aquí. Pero nosotros necesitamos hacernos un autoexamen, evaluarnos cómo es nuestra experiencia de comunión con Cristo después de todos esos años de cristianismo. Muchos se han integrado a esta iglesia, algunos todavía vienen de lo que fue la iglesia en un principio, gracias a Dios, y como ya oyeron ustedes en el testimonio de las acciones de gracias hace un rato, algunos todavía son parte de aquellos hermanos que conformaban aquel grupo de creyentes que hace muchos años atrás empezaron el trabajo aquí en esta colonia, que antes, ya no recuerdo ahorita cómo se llamaba antes, creo que Ejidos de Huipulco, y con el tiempo, bueno, cambiaron el nombre y ahora es Arboledas del Sur. No estuvimos con ese grupo de creyentes, pero nos integramos también con el tiempo. Y otros de ustedes han venido a integrarse con el paso del tiempo y bendito sea Dios, hoy conformamos esta iglesia cristiana preciosa,
fuente de agua viva. No es una iglesia perfecta, como ya usted se ha dado cuenta en el tiempo que tiene de estar acá. Batallamos con muchas cosas. Tenemos muchas luchas en el aspecto humano, porque lo cristiano no nos ha quitado lo humano, y la relación que tenemos como iglesia nos ha dejado ver, hermanos, que somos demasiado humanos y demasiado, mucho imperfectos. Pero Dios ha estado ahí para que, a pesar de esa imperfección humana y a pesar de toda esa deficiencia humana, Dios, hermanos, nos ha consolidado para ser parte de esta familia del Señor. Y me alegra verle aquí. Le doy gracias a Dios, hermano, porque usted es parte de esta iglesia local. Y estoy muy agradecido a Dios por ello. Pero necesitamos evaluarnos, examinarnos. ¿Cómo es nuestra experiencia de comunión con Cristo? Porque el cristianismo, hermano, no es solo un asunto de nombres. Si fuese todo decir soy cristiano, pues qué padre sería, ¿verdad? Qué bonito y fácil sería, pero no. No es así. Los primeros cristianos vivían su fe, su nueva fe, con un compromiso tal que para muchos la fe implicaba sufrimiento, orillados muchas veces incluso al punto del riesgo de perder su vida, y para otros no solo el riesgo y el límite de estar en el riesgo de perder la vida, para muchos, hermanos, fue la pérdida de la vida. Entraron a una experiencia nueva en su existencia, se integraron en una iglesia cristiana, llegaron a conocer al Señor, y eso les costó la vida. Pero en el desarrollo de la historia, como lo hemos visto muchas veces, hermanos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, con gozo, la rindieron al Señor. Y esa fue la semilla que produjo muchas vidas transformadas después. Bendito sea Dios. Para Pablo, como debería ser para cada hijo de Dios también, el pasado, si había sido bueno o no, no importaba. Pablo también examinaba su propia vida. Él se autoexaminaba, se autoevaluaba. Por eso es que él puede decir estas palabras que leímos ahorita. Hermanos, yo mismo no pretendo ser el creyente que quisiera ser. Cuando evalúo mi vida, cuando examino mi vida, cuando me veo a la luz de lo que Dios quiere que yo, Pablo, sea, dice Pablo en otras palabras, me doy cuenta que no he llegado a ser lo que yo quisiera hacer, que lo que Dios quiere que sea, no le he alcanzado. Pero no me quedo lamentándolo, dice Pablo, no me quedo diciendo qué perverso soy, qué malo soy, qué pésimo cristiano soy. No, Pablo dice, me olvido de eso y me concentro en el esfuerzo que debo hacer ahora para lograr ser lo que Dios quiere que sea y para llegar a ser lo que yo quiero ser para la gloria de Dios. Pablo dejaba su pasado atrás. Si este había sido bueno o no, no importaba. Lo importante ahora era el después, lo que ahora continuaba, lo que ahora seguía, la oportunidad que Dios le daba para poder esforzarse y llegar a ser el creyente que sin duda alguna quería ser, y que con el poder de Dios él sabía que podría alcanzar a lograr. Cada día elegía iniciar de nuevo en su experiencia con Dios. Él podía decir borrón y cuenta nueva a Pablo. Y yo creo que es algo que nosotros debemos aprender a decir en nuestra experiencia con Cristo. Hay muchos cristianos que se quedan estancados lamentando, es que soy pésimo, es que soy malo, es que yo no soy lo que debía ser. Y ahí se la pasan los días, los meses y los años. Pablo decía, si lo fui, bendito Dios, hoy amanecí y pude abrir los ojos y darme cuenta que Dios no me mató, no me exterminó, me prolongó la vida otra vez. Así es que Pablo, borrón y cuenta nueva. Esfuérzate hoy, trabaja hoy, dedícate hoy, sirve a Dios ahora. Mañana no sabes si tendrás vida, pero hoy estás vivo, hoy lo puedes hacer. Y cada día, decía Pablo, lo mismo probablemente. Si lo había hecho el día anterior o no, ese día nuevo, ese día que él estaba viviendo, que estaba iniciando, ese día era una nueva oportunidad para vivir para Cristo. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que queda atrás y me concentro en lo que tengo por delante. Y me extiendo a ello. Me esfuerzo en eso. Hace años, alguna vez que le he contado, por ahí encontré a un muchacho. Después de un sermón me dijo, pastor, gracias a Dios por lo que hoy vino a predicar. Hoy tenía mucho tiempo de no venir al culto. Hoy vine casualmente. Y Dios me habló. Y se agachó y empezó a llorar.
Y me dijo, ¿por qué lloras? Le dije, pues es que soy una basura. Le dije, ¿por qué? Y le dije, me dice, es que, como le dije, yo tenía mucho de no venir al templo y hoy vine. Y Dios me habló. Y es que, pastor, yo antes de ser cristiano me drogaba. Y últimamente me he estado drogando y alcoholizando. Esa era la razón por la que no venía, pero hoy Dios me habló. Pero me siento una basura. ¿Sabe que, hermano, que mucha gente falla a Dios? Todos le fallamos. Hace lo contrario de Dios, que lo que Dios dice, y saberlo le sume en la miseria espiritual y lo mete en un agujero del que no puede salir. Más bien del que no quiere. Ahí lo mete en un agujero. En el agujero de la lástima, autolástima, autocompasión, de sentirse como este muchacho, una basura, un gusano, miserable, un pobre diablo. Y de ahí no sale. El diablo lo tiene bien metido ahí y no se da cuenta que es un ardid del enemigo para meterlo ahí miserablemente y que de ahí no pueda salir. Cuando Dios en su palabra, hermanos, dice que nosotros somos más que vencedores en Él. Y que si bien fallamos, si bien defraudamos a Dios, si bien, hermanos, dejamos de hacer su voluntad, tenemos en Dios la bendición del perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo lo malo. Pero nos gusta muchas veces, hermanos, quedarnos lamentando en la miseria y en nuestras fallas y errores. Y entonces, hermanos, de ahí no salimos, de ahí no pasamos. Pablo dice, si ayer me equivoqué, si ayer hice lo contrario de la voluntad de Dios, si ayer, eso fue ayer. Me olvido de eso y hoy le doy gracias a Dios por la vida que me da, por la oportunidad que me da de poder empezar otra vez, de iniciar de nuevo, de decirle a Dios, Señor, gracias, porque si no hubieras querido, hoy no hubiera abierto los ojos. Si te hubieras hartado tanto de mí ayer, me hubieras matado, pero no lo hiciste. Así es que, Señor, yo me levanto y en tu nombre me esfuerzo. En tu nombre comienzo. Hermanos, hoy estamos de aniversario. Si son muchos o pocos los años, hoy estamos celebrando a Cristo. No celebramos a esta iglesia, celebramos a Cristo. Esta iglesia celebra a aquel que la tiene de pie. Esta iglesia celebra a aquel que ha sido fiel. Usted y yo no lo hemos sido. La Biblia dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él dice que permanece fiel, hermanos. Y eso ha sido por 32 años. 32 años de fidelidad de Dios. Hoy celebramos a Cristo porque gracias a Él estamos aquí. Si hemos sido responsables o no en nuestro caminar con Cristo, eso se debe quedar atrás. Eso debe quedar en el pasado y lo que debe importarnos hoy es el ahora. Lo que sigue. Lo que sí podemos ser y vivir para Cristo. Eso es lo que sí importa, hermano. Es lo que sí debe importarnos, porque quedarnos lamentando el pasado es pérdida de tiempo y desperdicio de oportunidades ahora. Número 2. Así como necesitamos hacer una autoevaluación, un autoexamen de cómo estamos caminando con Dios, Pablo dice, también necesitamos dejar el pasado atrás definitivamente. Olvidando, dice Pablo, lo que queda atrás. Un ejemplo perfecto de lo que era vivir en el pasado, hermanos, o de lo que es vivir en el pasado es Israel en el desierto. ¿Recuerda usted que cuando el Señor lo sacó de Egipto, Israel salió en medio de gran poder? Vio el poder de Dios a través de 10 plagas. La última, la más hermosa y la más grande e impactante de todas, la muerte de los primogénitos en Egipto. Dios fue fiel con Israel porque ninguno de ellos murió. ¿Se acuerda usted? Dice que ni la lengua de un perro se movería. ¿Sí? Dios fue fiel con Israel porque a través de la sangre que el pueblo embarró en sus puertas por fuera y en sus ventanas por fuera, el ángel de la muerte pasó de largo y no dañó a ninguno de ellos. Pero en todo Egipto había llanto.
En todas las casas había un muerto. En todas las casas. Dios lo sacó con gran poder. Israel salió libre. Ya no eran esclavos de los egipcios. Iban a su propia tierra y sobre todo tenían el respaldo absoluto y comprobado de ese Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto. Y aún así, como ya sabemos, hermanos, se atrevieron a codiciar lo que comían en Egipto, porque aunque su cuerpo había sido liberado, su mente y su corazón todavía estaban atados en Egipto. Hoy estamos aquí celebrando a nuestro Dios por su fidelidad para con nosotros, su iglesia, por su misericordia cada día durante 32 años, por su paciencia cada día por 32 años para con todos nosotros. De no haber sido Dios fiel, de no haber sido por la misericordia y la paciencia de Dios con esta iglesia, hermanos, particularmente, esta iglesia no estaría ya aquí. Ya no estaría aquí. Si eso dependiera, si la existencia de esta iglesia dependiera de usted y de mí, esta iglesia ni hubiera sido. Ni hubiera sido. Pero hermano, Dios quiso que así fuera. Dios ha querido que así siga siendo. Y porque Dios querrá, sin duda alguna, que esto siga así, Dios estará presente para que por los años que Dios quiera, esta iglesia permanezca en este lugar. Hace un rato que cantábamos, particularmente ese canto de las promesas del Señor. Ese canto así dice, todas las promesas del Señor, se dio cuenta que dice, son apoyo poderoso de ¿quién? Dice, de mi fe. Y mientras vive aquí cercado de su luz, dice, siempre en sus promesas confiaré. Hermano, yo no confío en mí ni en mis habilidades, no confío en usted, ni usted confía en mí, confiamos en Dios. Nuestra confianza está puesta en ese Dios que día tras día nos ha demostrado, hermanos, que a Él le importa, le interesa que esta iglesia esté en este lugar. Porque si a Él no le importara, hermanos, ¿desde cuándo esto se hubiera deshecho? El gobierno hubiera venido a recoger lo que es suyo y esto fuera no sé qué otra cosa, pero este es un templo. Ese es el lugar donde la iglesia del Señor se reúne para adorar al Señor. Y de aquí nos vamos a servir al Señor afuera. Servimos aquí, sí, pero el servicio específico de esta iglesia no es aquí adentro, es allá afuera, hermanos. Cuando nos vamos y brillamos en el poder de Dios, cuando nos vamos y tenemos la capacidad de ser sazonadores en donde quiera que estamos, porque esta iglesia, hermanos, está en el contexto, en un contexto que no es el suyo. Somos parte del reino de Dios. Y Dios nos ha llamado y nos ha mandado y nos ha metido a invadir terreno enemigo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted se desenvuelve, es terreno enemigo. Es el reino de las tinieblas. Y allí usted y yo somos embajadores de Él. Representamos a Cristo ahí donde usted vive. Si su familia no es cristiana, ahí usted es representante del Señor. Ahí usted debe brillar y dar sabor. Así que nuestra permanencia aquí, hermanos, no es casual. No es casual. No es accidental, no es coincidencia. El que usted haya venido a esta iglesia, bendito sea Dios, estaba en el plan de Dios. Y yo no puedo decir, es que Dios me tiró como con una resortera y caí ahí. No, Dios no nos tiró para caer ahí, Dios nos colocó aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque usted es parte de esta iglesia. Y le amo con todo mi corazón. Y le doy gracias a Dios porque usted es parte de la iglesia que el Señor nos puso a pastorear. Bendito sea el nombre de Dios, porque tenemos una familia en Cristo, ¿no le parece? Es una familia hermosa, hermano. Si yo le invitara a dar vuelta a su cabecita para que viera a todos los que están aquí, todavía faltan un buen grupo, hermanos, pero esta es su familia en el Señor. ¿Qué le parece? Dice, ¿esta? No, hermano, no haga así, ¿no? ¿Esta? No. Esta es mi familia. Y a mí me da gusto que usted sea mi hermano, mi hermana. Le agradezco a Dios porque usted es mi familia en el Señor. Y esta familia, bendito sea Dios, es imperfecta. Porque el hecho de que seamos imperfectos y reconozcamos que lo somos, eso nos va a hacer que nos acerquemos a aquel que es la fuente de toda perfección.
que sigamos de la mano a aquel que es la fuente de toda santificación. Nuestra existencia es la prueba para nosotros, fuente de agua viva, de todo el interés de Dios de que estemos en este lugar. Pero no para sobrevivir, hermanos. Miren, Dios no quiere que esta iglesia sobreviva, que demos patadas de ahogado, como se dice. No, Dios no nos puso a sobrevivir. La iglesia del Señor no está diseñada para sobrevivir. La iglesia del Señor está diseñada para vivir en victoria. Para vivir tomados de la mano del Señor, hermanos, y experimentar la gracia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. A eso estamos llamados, no a sobrevivir, sino para vivir para la gloria del nombre de Dios. Y para eso, hermanos, necesitamos dejar de ver hacia atrás. ¿Qué si usted? ¿Qué si yo? ¿Qué si nosotros? ¿Qué si esto? ¿Qué si aquello? Ya no, hermanos. Si es que algo nos estuviera distrayendo, concentrémonos en lo que hoy somos. Somos la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Esta iglesia del Señor tiene que caminar en el nombre de Dios. Tenemos que avanzar, hermanos. Ya la pandemia se está quedando atrás, bendito sea Dios. Hay que tomar precauciones, sí. Estamos sabiendo que están subiendo los contagios otra vez, por eso venimos a la casa de Dios con nuestro cubrebocas todavía, ¿verdad? No queremos exponernos, pero eso no significa que no seamos agradecidos a Dios, ¿verdad? No significa que no vengamos a decirle al Señor, Señor, en tu nombre vamos a hacer lo que debemos hacer. Queremos ser una iglesia que te glorifique. A partir de este día Dios nos da nuevas oportunidades, hermanos, tanto como cuerpo como en lo personal, para servir, para crecer espiritualmente, para santificarnos, para comprometernos de todo corazón, para esforzarnos de verdad, para hacer una llama de fuego, una llamarada de fuego, no una chispita que medio se apaga y medio se enciende, sino para ser instrumento en las manos de Dios para llegar a otros que no le conocen, para agradar al Señor y traer gloria, honor, dignidad al nombre de Cristo, hermanos. Eso es lo que debemos ver. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Siendo Pablo un cristiano espiritual maduro en su fe, porque sabemos que eso era Pablo, no se dormía en sus laureles. Me parece que nunca se puso a proclamar a los cuatro vientos, porque no lo encontramos en ninguna parte de sus cartas ni en el libro de los Hechos diciendo, véanme a mí, yo soy el gran cristiano. No, Pablo nunca dijo eso, aunque en algún par de ocasiones dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y dio la razón de su llamado a imitarlo a él. Pero no se dio de la novena maravilla del mundo como cristiano, no, hermanos. Se proponía cada día crecer más. No se conformaba con la madurez alcanzada, sino que aspiraba a más. Claro que él sabía qué clase de cristiano era. Claro que sabía qué hombre en lo espiritual había llegado a ser. Y no se conformaba con ellos. Con eso no decía, ya es suficiente, ya no necesito más. Pablo no decía eso. Efectivamente, él era un cristiano modelo, pero él sabía que todo lo que él había llegado a hacer en Cristo no era suficiente. Él aspiraba cada día a más. Cada día era una excelente oportunidad para Pablo para conocer mejor al Señor, tal como él mismo lo dice en esta carta, en el capítulo 3, verso 8, cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Y luego Pablo también dice aquí mismo, ¿verdad? En Efesios 4, 13 y 14, Pablo dice estas palabras, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y él se incluía en esto. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, dice Pablo, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo era ambicioso, pero ambicioso no de cosas materiales. Su ambición estaba centrada específicamente en alcanzar más de Cristo, en saber más de Cristo, en experimentar más a Cristo. Su ambición estaba centrada en el Señor, en servir mejor al Señor, en obedecerle mejor. Y para poder lograr todo esto, el pasado a Pablo no le fastidiaba, no le estorbaría, no lo haría sentirse satisfecho, no. Más bien, lo que hacía o lo que había hecho hasta el instante anterior, lo que había llegado a hacer hasta el instante anterior, lo hacía a un lado. Y se proponía iniciar de nuevo cada día en su esfuerzo para caminar y vivir mejor y más para su Señor. En tercer lugar, Pablo dice,
Necesitamos enfocarnos hacia adelante con determinación y convencimiento. Verso 14. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos enfocarnos, hermanos, o reenfocarnos hacia adelante con determinación, pero también convencidamente. Cada vez que se llevan a cabo las Olimpiadas, una de las competencias más impresionantes es para mí, es la de las carreras de velocidad. Ya sean 100, 200 o 400 metros o los metros que fueran. Cuando un corredor se coloca en el punto de salida, si usted los ha visto, si no, se mete en internet y vea esas competencias, están ahí. Algunos hasta hacen movimientos así, que se hacen para atrás y para adelante. Se mueven así, no, hacen un montón de cosas ahí, pero están con la vista hacia enfrente. Están enfocados hasta el punto donde deben llegar. Esos corredores, hermanos, se concentran en ese tramo de terreno que van a correr, en el que van a competir con otros. Se han preparado por meses, años, incluso para una competencia que va a durar solo unos segundos. Solo unos segundos. Esos corredores han dejado de comer, de beber, de descansar como quisieran, de ir a muchos lugares, y han asumido una vida disciplinada, de muchas limitaciones para poder estar preparados física y mentalmente para una competencia. Llegan a la competencia, hermanos, y aunque solo durará unos segundos, esa competencia les exige todo a ellos, todo. Tendrá que poner todo su esfuerzo, todas sus ganas, toda su concentración y sobre todo el convencimiento de que él o ella va a ganar. La competencia inicia y corre con todas sus fuerzas, no voltea a ver a nadie. No va viendo al otro a ver cómo va corriendo, no, va concentrado, va con su mirada hacia adelante. Incluso muchos invierten mucho dinero para conseguir el mejor equipo, los mejores zapatos. Incluso hay zapatos que los pesan y no pesan mucho, ¿verdad? Porque se han dado cuenta de que no pueden correr con unos zapatos que pesen 2 kilos, ¿verdad? Cada tenis. No, mientras menos pese el zapato y más cómodo sea, va a ser mejor para ellos. Incluso algunos hasta usan cierto tipo de ropa que dicen que son especiales para abrir o romper el viento, o no sé. Son cosas que ellos practican o que en esas disciplinas se ven. No va viendo a nadie, no se distrae con nada. Todo su cuerpo, su mente están enfocados en ese instante que durará esa competencia. Cada músculo de su cuerpo está 100% forzado, dando al máximo todo lo que se puede para poder ganar. Ese corredor corre determinado para eso, para ganar. Está convencido de que va a ganar. Pues si no, ¿para qué va? Querida y amada iglesia, fuente de agua viva, sin duda que Dios nos ama tanto, porque aquí estamos aún. No es casualidad, no es accidente, como les dije ya, no es coincidencia. No, bendito sea Dios, es por la voluntad de Dios. Y nosotros debemos querer pensar como Dios piensa, hermanos. Debemos querer ver las cosas como Dios las ve. Y lo que nuestro Señor desea es que veamos hacia adelante, porque lo que importa es lo que viene, lo que sigue, lo que está delante de nosotros, no lo que se quedó. Ya han pasado muchos años. Y lo que no hemos hecho para Dios, ya no lo podemos traer de atrás y decirlo, lo voy a hacer, pero podemos aprovechar las oportunidades que tenemos para hacer lo que debamos hacer y lo que Dios está esperando que hagamos para servirle a Él. Pablo era un hombre apasionado por Cristo, como ya le dije, la vida desde el día en que él fue llamado y encontrado por Cristo al servicio, en el camino a Damasco le resultó corta, hermanos, la vida. Yo no sé cuántos años tenía Pablo cuando conoció al Señor, era un hombre adulto. No era un anciano, pero sí era un adulto. No sabemos qué edad tenía Pablo, pero dice Pablo en alguna de sus cartas, yo anciano. Era probablemente un hombre entrado en años. Por ahí hay una película donde se ve a Pablo barbón, a un hombre como de 80 y tantos años, tal vez más de 85 años, 90 años. No sabemos qué edad tenía Pablo, pero la vida que Pablo vivió después de haber conocido a Cristo le debe haber parecido breve para servir al Señor. Pablo no solo vivía apasionado por su Señor, Pablo era un hombre sinceramente, hermanos, obsesionado
por su Señor. Hay gente obsesionada por cosas, ¿eh? Obsesionada por éxito, por cosas materiales, por el trabajo, por la limpieza, por el orden, por muchas cosas. Pablo también era un hombre obsesionado, pero su obsesión era servir a Cristo, era entregarse al Señor, era vivir para su Señor. Cada poro de su ser transpiraba por Cristo y todo su mundo circulaba alrededor de Cristo, a quien Pablo servía sacrificialmente. Lea usted 2 Corintios capítulo 12. Pablo hace un listado de las cosas que él sufrió. Y dice, sí, tantas veces me han apedreado, tantas veces me han apaleado, tantas veces me han perseguido, tantas veces he estado de náufrago, tantas y tantas. Y Pablo no lo decía sintiéndose miserable ni sintiendo lástima de él. No, Pablo de seguro lo decía orgulloso, hermanos, porque sabía que él había sufrido por su Señor. Y a él no le importaba. Así es que la vida le había parecido corta a Pablo para servirle a Cristo. En Hechos 20:24, cuando él se despide de los pastores de Éfeso, porque va camino a Jerusalén, manda llamar a los pastores de la ciudad en Éfeso y se reúne con ellos y les dice que luego de 3 años de ministerio entre ellos, esta fue su actitud. Y dice él, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y a un profeta por ahí le había dicho, tomando el cinto de Pablo, que así lo iban a tener, y se lo puso este profeta y se amarró con él y dijo, así van a tratar al que es dueño este cinto. Y Pablo dice, pues yo no estimo mi vida preciosa para mí, con tal que acabe mi carrera, con tal que termine lo que Dios me dijo que debía hacer. Y Pablo sabía que si aún le costaba la vida servir al Señor, él estaba más que puesto para ello. Aquí mismo en el capítulo 1 de Filipenses, verso 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es más de lo que me merezco, es ganancia. Y en 2 Timoteo 4:7 también dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Siendo Pablo probablemente ya un hombre viejito, un ancianito, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Y en Gálatas 2:20, ¿cómo no recordar esas palabras de Pablo en Gálatas 2:20, que muchos de ustedes saben de memoria? ¿Se acuerdan, hermanos? Con Cristo estoy juntamente, dice Pablo, crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que Pablo, hermanos, no vivía su vida, vivía la vida de Cristo todos los días y dispuesto para lo que fuera. Muchos viven obsesionados por cosas, como le dije, el trabajo, el dinero, pasatiempos, amistades, la familia, paseos, y pueden ser válidos si hablamos terrenalmente. Pero ninguna cosa, ninguna persona, ningún bien material, por más valioso que pudiera ser, debería distraernos, estorbarnos o incluso, hermanos, apartarnos de Dios, porque al igual que Pablo, nuestra más grande obsesión debería ser Cristo y su reino. Es muy cierto que debemos atender los asuntos de esta vida terrenal, eso está claro, pero ninguna cosa, hermanos, ninguna persona, ninguna responsabilidad terrenal, nada de este mundo debe distraer nuestra atención o debería distraer nuestra atención de lo que a nosotros como hijos de Dios debería ser nuestra prioridad y nuestra más urgente necesidad, Cristo y su reino. Querida Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, dispongámonos para retomar con más cuidado, con más dedicación, con más amor, con más compromiso y lealtad el rendirnos de todo corazón a nuestro Señor. Recordemos que no tenemos dos vidas, una que vivamos ahorita y otra que vivamos después. No tenemos otra vida que rendirle al Señor, solo es esta, hermanos. Solo es esta vida. No nos vamos a reencarnar en un misionero, en un pastor, ojalá. Pero no hay reencarnación. Solo vivimos esta vida.
Y Dios nos está renovando la oportunidad como iglesia para consagrarnos a Él, para que le sirvamos mejor y para que podamos ofrecerle frutos que glorifiquen su nombre y le puedan agradar. ¿Se da cuenta? 32 años y Dios dice, y va de nuevo. Pero de nuevo, ¿para qué? Y yo creo, hermanos, que es para que le sirvamos mejor. ¿No le parece? Ay, pastor, es que me truena aquí y allá. Bueno, pues juntémonos. Vamos a hacer una buena matraca. Pero Dios espera que a pesar de todo le sirvamos. Quiera nuestro Señor ver nuestro corazón y pueda ver, al oír estas palabras de Dios, para nosotros hermanos, pueda ver en cada uno de nosotros la disposición y un despertar. Como bien dice el profeta Habacuc, después del asolamiento de su tierra, el profeta Habacuc dijo, avívanos, aviva tu obra, Señor. En medio de esta crisis, aviva tu obra. Y hay un himno en nuestro himnario que dice, avívanos, avívanos, pero hazlo primero en mí. Ese es el llamado de esta iglesia, a esta iglesia y de esta iglesia a Dios. Quiera pues nuestro Señor ver nuestro corazón y pueda ver en cada uno de nosotros la disposición, la voluntad, el deseo sincero y el ánimo necesario, hermanos, para vivir para la gloria de Dios, para la gloria de su gran nombre este nuevo año que como iglesia estamos iniciando hoy. Quiera Dios que así sea. Que no seamos como una llamarada de papel que se enciende y se apagó, sino que seamos carbones encendidos, encendidos con el fuego de Dios, encendidos por la gracia y la misericordia de Dios. Y que nosotros como iglesia, hermanos, podamos insistir con nosotros mismos en esa búsqueda de Dios, en esa entrega a Dios, porque si no es ahora, ¿cuándo? No va a haber una segunda oportunidad después de esta vida, hermanos. Cuando el Señor diga, se acabó, se acabó. ¿Sí? Señor, mira, dame 10 años para ahora sí servirte. Te di 80, no lo hiciste, ¿verdad? Te di 60 y no lo hiciste. Entonces, hermanos, hoy es el tiempo, ¿verdad? Hoy es el tiempo. Que Dios nos permita, hermanos, ver que esos deseos los podamos llevar a cabo. No va a ser fácil, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Con esta iglesia está y seguirá estando el Dios eterno. Por la bendita gracia de Dios estamos. Y por la bendita gracia de Dios, si Dios lo permite, seguiremos. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias porque nos permite, Señor, la bendición de poder hoy, Señor, decirte gracias porque nos diste la oportunidad de llegar a un año más de vida. Señor, no ha sido fácil. Hemos tenido problemas, como cualquier iglesia, Señor, porque no hay iglesia que no los tenga. Unos las tenemos de una forma, otros tenemos problemas de otra forma, pero todos tenemos problemas y entramos en crisis. Pero gracias, Señor, porque nos has enseñado que todo problema se puede resolver para la gloria de tu nombre si acudimos a ti, Señor, y encontramos en ti la solución a todas esas cosas. Amado Señor, gracias por permitirnos el ser esta iglesia cristiana fuente de agua viva. Permitiste, Señor, que esta iglesia estuviera en esta colonia y que por todos estos años, Señor, esta iglesia permanezca aquí a pesar de lo que sea. Te pedimos, Señor, por favor, nos ayudes para dejar de ver si es que eso ha sido, Señor, parte de nuestra práctica al pasado y poder enfocarnos, Señor, en lo que ahora nos das, la nueva oportunidad de un comienzo, de un otra vez, de un nuevo año. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu permanencia entre nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque has tenido misericordia de esta iglesia y la has dejado en este lugar. En crisis, Señor, como las que estamos viviendo, y como bien decía alguien, Padre, pues ya muchos, Señor, han renunciado a dejar de ir al templo, otras iglesias están batallando demasiado
Sin embargo, Señor, tú has sido bueno con nosotros, no porque no lo hayas sido con otras iglesias, sino porque esta iglesia ha sabido, Señor, aprovechar la fidelidad de su Dios para perseverar en lo que debe perseverar. Amado Dios, aquí estamos, agradecidos, porque por tu bendita misericordia somos esta iglesia cristiana bautista. Permítenos, Señor, pues, responsablemente, Padre, ver hacia adelante con gozo, con emoción, con amor, con gratitud, con compromiso contigo. Porque no es en nuestras fuerzas, Señor, porque estas no son nada. Por eso dijiste, Señor, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Y es ese espíritu bendito de Dios que está entre nosotros, al que le decimos: Espíritu de Dios, muévete entre nosotros. Levántanos, Señor, y muévenos a hacer tu voluntad. Condúcenos, Señor, a hacer lo que tal vez no hemos hecho del todo o hemos dejado de hacer. Porque queremos honrarte a ti, bendecirte a ti y glorificarte a ti. No a nosotros, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado en esta iglesia. Te lo pedimos, amado Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.